En Sinigo ayudamos a nuestras pymes a cumplir sus sueños, impulsando sus negocios, conocimientos y habilidades. ¿Quieres saber las razones por las que todos confían en Sinigo? En la zapatería de Carlos el tiempo le rinde de lo lindo y no andan preocupados por nada, ya que el software se actualiza automáticamente y están al día con todas las normas contables y tributarias que exigen las entidades de control. Muy fácil y rápido. Definitivamente Sinigo sí se pone en los zapatos de las pymes. Confiar en Sinigo es lo mejor. Vean, mientras Sandra está tranquila pensando en cómo abrir su segundo negocio, Sinigo junto con sus aliados le ayudan con todo lo que necesita para vender más y que sus clientes crezcan como el pan. Andrea lleva a Sinigo en el corazón, porque gracias a su fundación pudo estudiar y salir adelante al igual que otros 10.000 jóvenes en Latinoamérica. Es que Sinigo hace la tarea bien hecha. Hablemos suave porque Matica está en una llamada con Sinigo. Es que vieran, ellos tienen un servicio al cliente de pelos. Pueden escribirles, llamarlos, chatearles y por todos lados lo atienden. No importa si está acá o en la China, siempre le responden. Y este es Raúl. Está hablando con Matica. Raúl, cuéntele que hace poco recibimos un reconocimiento como el partner del año, por nada más y nada menos que Microsoft. Y llevamos ya varios años siendo reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar. ¿Necesitas más razones para confiar en Sinigo? Sinigo, justo lo que necesitas. Hola, hola, muy buenos días a todos y todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Me presento, mi nombre es Valentina Castillo y hago parte del equipo de comunicaciones de SIGO. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre los aspectos claves del impuesto saludable y su nueva regulación. Ya somos más de 60 personas conectadas. Quiero verificar que me están escuchando y me están viendo bien. Si es así, por favor, envíen sus deditos arriba. Veo que ya varios nos están dando los muy buenos días a través del chat. Veo muchos deditos por ahí. Muchísimas gracias por participar y por confirmarme. Antes de comenzar, para los que aún no nos conocen, les queremos contar que Sigo es el software de gestión administrativa y contable número uno en Colombia. Llevamos más de 40 años operando y nuestro propósito es transformar la vida de contadores y empresarios y día a día trabajamos para ello. Por eso tú también haces parte de nuestro crecimiento y es por eso que propiciamos estos espacios totalmente virtuales y gratuitos para que podamos seguir actualizándonos, aprendiendo y estando el día consigo. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las redes sociales como @sigo Colombia y en nuestra página web www.sigo.com. A través de esos canales se van a poder enterar de todos los eventos que tenemos planeados para ustedes. Este mes de enero tuvimos más de 5 eventos en donde estuvimos hablando de todo lo que pasará y de todo lo que es importante tener en cuenta para este 2024. Y de igual forma los invitamos a que se unan a nuestro canal de Telegram. Ahí les enviamos información exclusiva. Pueden unirse escaneando el código QR que les aparece en la pantalla o en el link de Telegram que les acabo de enviar a través del chat. Sigo es justo lo que necesitas y por eso traemos las mejores ofertas para todos ustedes en este mes de enero. Si quieres que tu negocio rompa esquemas y llegue a la cima, obtén hasta el 30% de descuento en nuestros productos y regálale a tu pyme la mejor solución. Puedes acceder a esta oferta ingresando a nuestra página web o hablando con tu asesor para que encuentren la solución adecuada para tu negocio. Les tenemos algunas recomendaciones para este seminario web. Primero, tendremos un espacio de preguntas al finalizar el espacio. Entonces, en la caja de herramientas de Zoom tienen una opción que se llama preguntas. Pueden dejar su pregunta ahí durante toda la sesión y al finalizar las estaremos contestando. Las memorias de este evento, es decir, el video y todo lo que compartamos, se les enviará a su correo, el cual utilizaron para registrarse a este seminario en 24 horas. Y por último, para nosotros es muy importante conocer su opinión acerca de este y todos nuestros eventos, por eso al final de la charla les compartiremos un link para que puedan calificarnos. Y sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy.
Él es Edgar Suárez. Edgar es contador público, revisor fiscal y líder de investigación en la Escuela de Contaduría. Bienvenido, Edgar. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo están todos los conectados en estos momentos en las horas de la mañana? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo anda ese frío por Bogotá o caliente? No anda haciendo calor. Me imagino. Bueno, muchas gracias por la presentación. De antemano agradeciendo siempre a Sigo por la invitación para poder compartir estos conocimientos. Y de una u otra manera, pues el tema voy a tratar es un tema bastante interesante, a pesar que ya fue promulgado en el año 2022 con la reforma tributaria en su momento, pero la aplicabilidad empezó a partir del mes de noviembre. En ese sentido, eh, de antemano quiero hacerte una pregunta, compañera. Tú cuando vas ahorita a los supermercados, eh, ¿qué has notado ahorita en los productos últimamente? ¿Qué es lo que tú ves en las bolsas, en los empaques? Que prácticamente a mí ya se me ha vuelto como una advertencia y me cohíbe de comer de todo. Bueno, yo he visto unos sellitos negros en donde Ujú. ahora hasta lo que uno pensaba que era saludable, no. Trae exceso de azúcares, de sodio, Soy de de todo. todo. Entonces yo a veces hago trampa y me hago la que no veo esos sellitos. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que se va a tratar hoy, compañera, y a todos los conectados. Tratar de pronto la norma trata de hacer una concientización al respecto sobre el tema de la salud, desde el punto de vista de algunos productos que tienen exceso, como tú lo acabaste de decir, azúcar, grasas saturadas, sodio, y que de una u otra forma eso contrarresta a la parte de lo que tiene que ver la salud de cada uno de nosotros. Y eso también apunta a ciertas connotaciones, pero ese no es el tema que vamos a tratar hoy aquí, pero es como de tratar también el gobierno trata de cuidar la salud porque usted se puede imaginar si la cantidad de personas obesas o gorditas así como yo nos excedemos de este tipo de comida, pues estaremos sufriendo de muchas situaciones de salud como por ejemplo del corazón, cuestiones de la presión, cuestiones cardíacas y cosas así por el estilo, y al gobierno no le conviene tampoco que la población se le exceda en este tipo de enfermedades, porque obviamente eso genera unos costos elevadísimos para el sector salud. Pero ya eso es un tema aparte, ya eso tiene que ver con los médicos, que ellos son los que se encarguen de este tipo de explicación. Ya lo mío sería más bien en el tema de la parte, en lo que tiene que ver con la parte de los impuestos y de una u otra forma, pues voy a tocar ese tema y como dije cuando empecé la charla, a pesar de que fue promulgada en el año 2022 con la reforma tributaria, las obligaciones empezaron a partir de noviembre del año pasado y pues en lo que va corrido del año ya también van a seguir ese tipo de obligaciones con lo que tiene que ver con los impuestos saludables, ¿vale? Bueno, voy a hacer una pequeña compartida aquí. Como siempre, comparto. Ahí está mi correo, ahí está mi teléfono, en lo que yo les pueda colaborar con el mayor de los gustos sobre cualquier tema. Aquí estoy a sus órdenes, de esto se trata. Esto es academia y pues de una u otra forma, pues me gusta como colaborarle a los colegas y participar en todas estas situaciones, porque no vaya a creer que uno también como, como expositor, uno también aprende de ustedes. O sea, a veces ustedes creen que uno se la sabe toda y ese no es el deber ser, por así decirlo. Porque yo aprendo también de ustedes. Cuando a veces me he conectado con muchas veces colegas, eh, parece mentira, me llevan unas situaciones y de una u otra forma, pues con base a en la experiencia que ellos tienen sobre los temas, yo también aprendo, recopilo información y pues se suma más a las investigaciones que yo hago al respecto sobre cada uno de los temas. Entonces, eso es como una ayuda mutua. Y también, pues, en el tema de las, que siempre mi especialidad en el tema de las devoluciones de saldos a favor de IVA y de renta en ese sentido. Pero, como dije, hoy es un tema bastante interesante en la parte de la salud y ese es el tema que vamos a tocar en hoy. Ya saben, cualquier cosa a sus órdenes. Ahí está el correo, y está el teléfono con lo que más les pueda yo colaborar y el WhatsApp que es el mismo número telefónico.
Voy a compartir con ustedes la presentación del día de hoy, eh, con la cual voy a empezar. Se me desapareció. Qué pena con ustedes. Ya parece que se me cerró. Bueno, voy a empezar hablando sobre los impuestos saludables. Yo lo resumí como en tres partes, lo que voy a tratar de explicar en el día de hoy. Y voy a hacerlo como muy explícito con respecto al tema. Si me están escuchando bien, cualquier cosa me notifique. Si no me están escuchando bien, perdón, me notifiquen. Si de pronto el sonido me pueda fallar. Entonces, lo dividí en tres partes. La primera parte voy a hablar sobre el tema normativo. En la segunda parte voy a tocar el tema de unos ejemplos muy prácticos, algo muy sencillo. Y en la tercera parte voy a tratar de explicar el manejo de los formularios. Vamos a hablar en lo que tiene que ver con la primera parte, para la parte del tema de la normatividad. Mire que dentro de todas las regulaciones, en lo posible, nosotros, con el Estatuto Tributario, está el impuesto saludable. Con la reforma que hizo en el 2022, se amparó e introdujo unos artículos del 513-1 al 513-10. En ese orden de ideas, pues aquí vemos que estos artículos, de una u otra forma, por ejemplo, lo que tiene que ver con el 513-1, habla sobre el hecho generador del impuesto a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. El 513-2 habla sobre el responsable del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas. En lo que tiene que ver con el 513-3 habla sobre la base del impuesto a las bebidas. Inclusive ya salió conceptos, el año pasado salieron tres tipos de conceptos muy importantes, donde explicaba el tema de la base, y eso lo vamos a tratar de explicar en el día de hoy. En lo que respecta a la tarifa, en el 513-4, con los impuestos a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, otro que no gusta, bueno, a algunos les gusta la Coca-Cola, a mí me encanta mucho la colombiana, gaseosa Postón, no hay que hacerle propaganda aquí, sino, eso es una bebida que es muy conocida por todos nosotros, entra dentro de este proceso del tema de los impuestos saludables. El 513-5, trata sobre el tema de la causación del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, tema muy importante que inclusive el mismo concepto proferido por la DIAN nos aclara este tema de la causación. Ya el 513-6 habla sobre el hecho generador de los impuestos de los productos comestibles ultraprocesados, que era lo que comentaba la compañera, esos paqueticos de galletas que nos encanta bastante, y salen esos circulitos negros, exceso de sodio, de azúcar, de grasa saturada y todo lo demás, que de una u otra forma parece como una sugestión, no sé si por así decirlo, cuando yo veo esos sellitos negros, como que te dicen no vayas a comer eso. Pero es una como especie de una advertencia. Ya estoy como un poquito sugestionado con respecto a esto, porque en verdad me doy cuenta, y ya cuando uno entra a analizar no solamente en la parte normativa, sino en la parte de la salud, uno como que queda claro, y eso es lo que se pretendía con este tipo de normatividad, de que lo que tú estás consumiendo, qué tan saludable es para ti. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, el 513-7, que trata sobre el tema de la responsabilidad del impuesto a los productos ultraprocesados industriales con alto contenido de azúcares añadidos, sodios o grasas saturadas. Tenemos el 513-8,
que habla sobre la base gravable del impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industriales con alto contenido de azúcar añadido, sodio de grasas saturadas. El 513 raya 9 y el 513 raya 10 habla ya, el raya 9 habla sobre las tarifas del impuesto sobre estos productos y el raya 10 habla sobre la causación del impuesto a los productos comestibles. Eso todo fue regulado con la ley 2277 del 2022 que introdujo todos estos artículos que ustedes están viendo de una u otra forma. En ese orden de ideas, antes de entrar con esos artículos, me gustaría como hablar un poquito sobre el tema del concepto 607 del 24 de mayo del 2023. Este concepto hizo unas modificaciones muy importantes en lo que tiene que ver con el impuesto saludable. Ya habló y volvió el tema del eso monofásico, o sea, se maneja y se caracteriza porque se da dentro del proceso productivo, se da en una sola etapa como tal. La causación del impuesto del IQUIC, como le digo, y la base gravable en la producción en la zona franca y cuando es importado el territorio aduanero, también el tema de la causación de este impuesto. La base del impuesto del IVA de bebidas ultraprocesadas azucaradas importadas es producido en zona franca, cuando son producidas en la zona franca, también habla este tipo de conceptos. También tenemos, por ejemplo, el caso del segundo concepto de la DIAN, que es el 1111 del 24 de octubre del 2023, donde habla sobre los presupuestos que estén grabados con un producto con el impuesto del IQUI, el alcance de los términos de los términos que lo que tiene que ver con la palabra industrial e industrialmente para el impuesto del IQUI, hace distinción de una u otra forma de los azúcares y las grasas que se tienen en cuenta en este tipo de impuestos. Los suplementarios dietetarios y polvos no son productos comestibles y ahí explican qué es eso de productos comestibles dentro del concepto para que lo tengamos mayor claridad y sepamos cómo enfocarlo. Sale el tema de la discriminación de este impuesto en la factura electrónica, el alcance del término monofásico del impuesto del IQUI, se aclara también cuáles son las bases gravables de este impuesto y la periodicidad con que se va a manejar tanto para los dos impuestos que se manejan para el IVA y el WIC. Entonces, en ese sentido, este concepto aclara todo y cada una de esas partes. Ahora lo vamos a ver con calma, de manera física, este tipo de conceptos para ir haciendo distinción y preámbulo en los campos normativos. En lo que respecta al tercer concepto, pues ya nos habla y nos vuelve, repite, nos aclara sobre el tema de la discriminación del impuesto en la factura electrónica y que de una u otra forma estos dos conceptos va a estar implícito con el concepto 1144, va a estar implícito en la factura electrónica con unos códigos 34 para el caso del impuesto del IVA y el código 35 para el caso del contexto, el impuesto del IQUI. Yo digo IQUI, no sé si se pronuncia bien, pero para no deletrear las letras en ese sentido. Bueno, entonces, haciendo ya hincapié al respecto sobre la norma y teniendo claridad, vamos a tratar de mirar, por ejemplo, cada uno de esos artículos del Estatuto Tributario que de una u otra forma denotan o nos explican un poquito, nos amplían sobre el tema de los impuestos saludables. Obviamente los conceptos aclaran algunas dudas que se han venido presentando del año pasado, más que todo porque recordemos que para el mes de noviembre, vuelvo y repito, empezó en la aplicación para los grandes contribuyentes este tema de el impuesto. Obviamente ya lo que fueron las empresas como pues, las que manejan las bebidas ultraprocesadas, para no entrar en cuáles son, porque ya tenemos claro cuáles son las que más se manejan aquí en Colombia en ese tipo de bebidas, entraron en esta cadena de impuestos a partir del mes de noviembre. Que ahorita en el mes de enero ya empezaron a hacerse las primeras presentaciones y pagos correspondientes. A partir de marzo empiezan a entrar el resto de la planta de empresas, las micros, digamos que las que pertenecen al grupo 2, por así decirlo, en ese sentido, y entrarían a manifestar o de una u otra forma a aplicar cada uno de esos artículos que están allí según la norma como tal. Voy a compartir con ustedes, me permiten un momentico para ir como entrando en materia.
Voy a compartir con ustedes esta presentación. ¿Me confirma si se está viendo la presentación, por favor? Sí, ahí la estamos viendo. Ok, listo. Bueno, tenemos el caso, perdón, el 513-1, que es el hecho generador del impuesto a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. Bueno, mira que de una u otra forma, la misma norma nos dice qué es lo que genera este tipo de impuestos. Pues se da en dos situaciones, en la producción y en la importación. Esos son los dos elementos esenciales para que ocurra este tipo de tener claridad cuándo va a haber aplicación al respecto sobre en lo que tiene que ver con los impuestos en las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. Entonces, son dos elementos importantes, en la producción y en la importación. En lo que tiene que ver con la producción, obviamente, cuando se ocurre la venta, en este sentido, mira que la misma norma lo dice, cuando hay retiro de inventarios o actos que implique transferencia de dominio gratuito o oneroso, que es el caso de las donaciones. En ese sentido, los mismos conceptos, y lo vamos a ver ahorita más adelante, te explican al respecto cómo es ese manejo de la transferencia del dominio a título gratuito por lo que tiene que ver con las donaciones y cuando es el descargue de los retiros de inventarios, en ese sentido. De una u otra forma, los productos o las subpartidas arancelarias que, por ejemplo, que contengan estos tipos de azúcares y que entran dentro de esta acochada de elementos para efecto del impuesto saludable, pues obviamente aquí la misma norma nos especifica cuáles son las partidas, aquí no las muestra, y nos dice cuáles son las que entrarían dentro de ese tema en lo que tiene que ver con los impuestos a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. Eso prácticamente es como lo esencial del 513-1, donde te aclara cuál es el hecho generador, con lo que tiene que ver con la producción y lo que tiene que ver con el tema de las importaciones. De una u otra forma, pues obviamente no estoy diciendo que lo demás no sea importante, pero es como voy aclarando, porque la idea no es ponernos a leer el contexto normativo, sino como coger lo principal de la norma, pues ya ustedes con calma verán cada uno de los artículos, si es que no lo han visto, y si lo han visto, pues lo analizarán después con calma ustedes, y si tienen algunas dudas me la pueden preguntar al final. Lo que tiene que ver el 513-2 ya habla en el tema de la responsabilidad del impuesto a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. En ese sentido, pues obviamente ya te maneja un tope. Y la norma te dice, somos responsables aquellas personas que de una u otra forma superen esa base de las 10.000 VTs en lo que tiene que ver con los ingresos brutos. Mira que la norma es muy clara y aquí está especificando cuando son ingresos brutos. Si los ingresos brutos del año en curso o del año grabable anterior supera estas 10.000 VT, pues ya tú pasarías a ser responsable de este tipo de impuestos. Hace poco yo estaba asesorando, fui con un compañero a asesorar una empresa y pues obviamente ya uno en la cabeza tiene claro cuáles son las preguntas que uno tiene que hacer para saber si esta persona es responsable o no es responsable. Y la primera pregunta, contadores, que tiene que hacer ustedes cuando va a hacer este tipo de asesoría es verificar si es responsable o no es responsable, porque en ese sentido, pues obviamente de ahí parte todo. Y obviamente en el tipo de empresa y actividad que desarrolla. ¿Por qué le digo? Porque el mismo concepto de la DIAN, y ahora lo van a ver, aclara que en el caso de los restaurantes, es un servicio, porque ese es un tema que siempre, pues nosotros cuando salieron el impuesto al consumo, me acuerdo que en ese tiempo se manifestaron o se dieron ciertos conceptos en los cuales aclararon que los restaurantes lo que prestaban era un servicio, no vendían productos, sino era un servicio que se prestaba que de una u otra forma está de una manera integrada, ya sea porque se venda el servicio con aire acondicionado, un establecimiento con aire, tiene un televisor, tiene el servicio de los meseros, tiene todo lo demás, aparte del producto comestible que se está vendiendo. Entonces, el concepto de un restaurante no es una venta de un producto, sino la venta de un servicio. Y el servicio no encaja dentro del concepto de responsabilidad para efectos del impuesto saludable. Entonces,
los restaurantes no entran dentro de este tema de los impuestos saludables. Hay otras situaciones que se pueden presentar que ya es diferente, pero lo que tiene que ver la actividad del restaurante no entra dentro de esta cochera y el concepto lo aclara y es muy claro y pertinente respecto sobre eso. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que tener claro es coger una cámara de comercio, verificar la actividad que desarrolla la empresa, verificar el RUT, las responsabilidades que está manejando, los códigos de actividades que maneja, la principal, la secundaria, y verificar si esas actividades encajan dentro del tema del hecho generador. Recordemos que el hecho generador se da por dos situaciones. Primero, porque si es productor y segundo, si es importador. En ese sentido, si la persona no es productora, no es importadora, pues obviamente no está dentro de lo que se considera hecho generador y por ende se va descartando. Si la persona es productora, en este caso, la segunda pregunta o el segundo análisis que hay que hacer es solicitar la declaración de renta, si ya la presentó, o las declaraciones de IVA o de impuesto al consumo, de IVA, de impuesto al consumo no, de IVA, en ese sentido, para relacionar todos los ingresos de los periodos bimestrales o en ese sentido que ha venido presentando la empresa o en ese caso sería cuatrimestral, también dependiendo, y verificar si la sumatoria de los ingresos supera esta base de los 10.000 VT. Si la persona supera la base de los 10.000 VT y ya sabemos que el hecho generador sí está o sí aplica, pues ya esta persona pasaría a ser responsable del impuesto, el impuesto saludable o lo que se refiere a la normatividad que estamos hablando en este momento. El 513-3 ya te habla sobre el tema de las bases gravables del impuesto a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. De una u otra forma, el valor base o el valor marco que se maneja para efectos del análisis cualquiera, siempre va a ser los 100 mililitros. Siempre va a ser el tema de los 100 mililitros. Si usted mira las etiquetas de las bebidas, en la parte de atrás, siempre te muestran la porción. Si es una Coca-Cola bueno, ya dije no, un producto, una bebida, una Coca-Cola que es de 250 mililitros, siempre te coloca el valor de los 250, pero al lado te coloca la porción digamos, el contenido de la receta que tiene la Coca-Cola, de los productos que tiene añadidos, con una base de 100 mililitros. Esa es la base estándar para efectos de todos los cálculos que se quieren hacer con el tema de las bebidas. Se maneja con la bebida estándar sería de 100 mililitros. En ese orden de ideas, cuando nosotros analizamos la norma y es el valor base, o sea, la base que se utiliza para efectos de los cálculos, también debemos de tener claro de que los productos inmersos en la etiqueta siempre se hablan en contenidos en gramos. Entonces hay que hacer ciertas equivalencias al momento de hacer el cálculo como tal del impuesto. Obviamente, hay ciertas explicaciones en lo que ve, por ejemplo, el caso del párrafo que está aquí, que está hablando la norma, el mismo concepto de la DIAN te aclara o te explica en este sentido cuáles son las bases de los concentrados de polvos y mezclas jarabes en ese sentido. Por ejemplo, lo que tiene que ver con esas recetas médicas que tienen azúcares añadidos para efecto, por ejemplo, algunas drogas o algunas, no sé cómo decirlo, bebidas energéticas para los niños, hasta para uno mismo, pero son automedicadas, son medicadas, no entran dentro de este proceso para efecto de los impuestos saludables. Y ahí lo explica el concepto del por qué y lo aclara y lo dice y lo sintetiza en ese sentido. Eso es como para hacer una pequeña explicación al respecto. Entonces, tenemos que tener claro que la base parte siempre de un cálculo general, un cálculo o un valor marco, que son los 100 mililitros, en ese sentido. El 513-4 ya te habla sobre las tarifas, en lo que tiene que ver con las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. En eso sí es muy explícita la norma, teniendo en cuenta el valor marco, que son los 100 mililitros. Ellos parten de unos contenidos en gramaje, para efecto, y se enfocan en lo que tiene que ver con azúcar. Mira que en el caso de las bebidas ultraprocesadas pueden tener sodio, grasas saturadas, de todo lo que quiera, pero el contexto principal para efecto del cálculo que se tiene como marco de referencia va a ser el tema del gramaje en lo que tiene que ver con el aspecto del azúcar. Y de ahí es que se toman las tarifas correspondientes aplicables para el año 2023-24 y para el año 2025, teniendo en cuenta, vuelvo y repito,
el cantidad o el valor marco, que son los 100 mililitros. Miren lo que era aquí, el 2023-24 y el 25 también lo maneja en ese sentido. Y vemos que hay digamos, unos valores estándar cuando son menos de 6 gramos, el azúcar añadida se maneja tanto para el 2023 y 24, se maneja y para el 2025, bueno, 2025 baja de 6 a 5 gramos, se maneja con una tarifa de 0 pesos en ese sentido. Ya para lo que tiene que ver cuando pasa de 6 a 10 gramos, ese es el intervalo que se maneja en el segundo rango, ya la tarifa era del 2023, era de 18 pesos, para el 2024, hoy por hoy, es de 28 pesos la tarifa por 100 mililitros de azúcar añadido, dentro de un rango de 6 a 10 gramos. Y para lo que tiene que ver cuando supera los 10 gramos, ya se maneja una tarifa hoy por hoy de 55 pesos. El año pasado era de 35 pesos. Mira que me llama la atención que para el año 2025 el rango de una u otra forma va bajando. Pasa de 6 a 10, pasa de 5 a 9 en este sentido. Pues no entiendo, sinceramente no entiendo por qué el bajarlo, si lo que se pretende es como que de una u otra forma una presión, digamos, psicológica de un pago de impuestos por el producto que estás consumiendo y para efecto de concientizar también a la gente en el tema de los impuestos saludables. Pero bueno, de pronto yo creo que el legislador, al momento de sacar este tema, lo que quiso era de pronto eh, eh, futurizar, por así, utilizo esa palabra que no creo que es la adecuada, o mirar a futuro, de que ya para ese tiempo, pues la persona se ha concientizado un poquito y pues obviamente se va bajando el gramaje para efecto de la tarifa. Pero bueno, no lo entiendo, lo asumo yo que es así y así pues lo estoy explicando, pero vuelvo y repito, es un concepto mío personal. Ya mira que para el caso del rango de los 10 gramos que se manejan para el año 23-24, para el año 25 es de 9 gramos en ese sentido. Y en la tarifa que se maneja para el 2025 se manejará de 65 pesos. Entonces, este artículo nos muestra o nos visualiza en lo que tiene que ver con el tema de las tarifas. ¿Por qué? Porque de ahí parte, pues obviamente, una fórmula que tenemos que aplicar para efecto del cálculo y el mismo artículo del Estatuto Tributario nos lo explica y nos dice el impuesto de lo que tiene que ver con las bebidas ultraprocesadas y azucaradas se calcula de la siguiente manera. Se coge el volumen, pues si la gaseosa es de 265 mililitros o de 185 mililitros, no sé, se divide ese volumen que está caracterizado dentro de la etiqueta de la bebida, se divide entre sí y se multiplica por la tarifa según el rango en que haya caído. Yo ahora hago un ejemplo más adelante y explico al respecto. En ese ejemplo trato de explicar qué es lo que quiere decir ese tema estoy en una exposición de ciego. Qué es lo que quiere explicar ese tema del rango tarifario que se maneja en ese momento. Entonces, este impuesto, de una u otra forma, ya en lo que el tema de la causación, que es el artículo 513-5, en ese sentido habla sobre las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. ¿Qué pasa? El tema de la causación, y pues va un poquito de la mano con las normas internacionales, me llamó la atención que este campo normativo está de una u otra forma empalmado con las NIF en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes observan, por ejemplo, la dinámica del primer numeral de este artículo, dice, el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas se causa así, en la producción. Ya tenemos claro, cuando hay producción, en la venta, retiro de inventario o transferencia a título gratuito oneroso que realiza el productor en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente y a falta de estos, en el momento de la entrega o retiro, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria. Ya esta última partecita va encajada un poquito con el tema de las NIF. Recordemos que para efectos de las normas internacionales la factura no es el documento soporte para efectos de lo que tiene que ver con el tema de aceptar de una u otra forma el dominio o
de una u otra forma las condiciones no se pactan directamente de la factura. Pues no tengo que entrar en el tema de normas internacionales, pero sí me llama la atención que ya la normatividad va encajada un poquito con el tema de las NIF. Y en ese sentido, la causación la generación de ese impuesto se registra al momento de en la misma venta que se haga en la producción. O sea, ya tenemos claro cuando se ocasiona una venta, pues no hay que entrar en detalle al respecto. Cuando se hacen los retiros de los inventarios o cuando se hace una donación en ese sentido. Teniendo claridad respecto sobre eso, en el tema de las importaciones, pues obviamente es con el tema de la nacionalización del producto, del bien que se está importando. Y obviamente eso causa el impuesto que se va a liquidar, perdón, y se pagará al momento de los tributos aduaneros que se tenga que presentar en el momento de la nacionalización de ese bien. Entonces, hay que tener claro que haciendo un resumen, el tema de la causación de este impuesto de estas bebidas ultraprocesadas y azucaradas encaja en la parte de la producción, en lo que tiene que ver con la venta, en lo que tiene que ver con los retiros de inventarios o en las donaciones cuando son transferencias gratuitas como tal. Y a falta de la factura o el documento equivalente, pues en el momento que se pacte o se haga una reserva de dominio, teniendo en cuenta los conceptos de NIF, pues prácticamente también se considera de que hay una cancelación de ese impuesto independientemente de que no se elabore la factura. En el caso de las importaciones, cuando se nacionaliza el bien. El 513-6 ya te toca el tema del hecho generador del impuesto de los productos comestibles y ultraprocesados. Miren que este artículo, de una u otra forma, al igual que el tema de las bebidas ultraprocesadas, también te maneja una tabla en la cual ya te menciona los 3 nutrientes o los 3 elementos componentes que la norma tiene en cuenta para efectos de el impuesto saludable, como son el sodio, mírenlo acá, los azúcares y las grasas saturadas. En ese sentido, maneja siempre como precio estándar, como valor estándar, perdón, en los 100 mililitros. Y te maneja unos rangos y te dice, bueno, en ese sentido, si el sodio, porque hay que analizar los 3 elementos y los 3 componentes, porque posiblemente podemos encontrar que el producto en lo que tiene que ver con la cantidad de sodio no supera lo que está establecido aquí dentro de esta tabla. Y pues pasaría el primer filtro. No aplica impuesto saludable. Podemos encontrar que por tema de azúcares o de azúcar, no supera lo que dice acá el 10%. Y pasa el segundo filtro. Vamos para el tercer filtro. Grasa saturada. Y posiblemente cuando lleguemos al tema de la grasa saturada, sí supere ese 10%. Automáticamente, al superar ese 10% de la grasa saturada, ese producto estaría en el tema del impuesto saludable en lo que tiene que ver con los productos comestibles ultraprocesados industrialmente. Entonces, en ese sentido, pues obviamente son 3 filtros que la norma crea con base a los nutrientes o a los productos que están implícitos dentro del recetario o dentro del contenido nutricional del producto que se está vendiendo. Y tenemos que tener claro, la norma se basó solamente en esos 3, sodio, azúcar y grasas saturadas. Y obviamente, pues ahí están los márgenes y los rangos específicamente. Este artículo, el 513-6, obviamente dice que de una u otra forma, al igual que el de las bebidas ultraprocesadas, el hecho generador también se da en la producción, al igual que en la importación. O sea, ambos impuestos, tanto de las bebidas como de los productos comestibles ultraprocesados, se dan tanto en la producción como en la importación. Entonces, prácticamente la causación de una u otra forma también va a ser igual, en ese sentido, como lo acabamos de ver anteriormente con el artículo, creo que fue el anterior, en lo que tiene que ver con las bebidas ultraprocesadas. Ya que partiendo de eso, más adelante, el artículo te dice cuáles son aquellos bienes que de una u otra forma, según la partida arancelaria, están inmersos o hacen parte para que se cumpla con el tema de los impuestos saludables. Y ahí te lo especifica y te dice cuáles son cada uno en ese sentido. Y prácticamente están muchos productos que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, el chocolate.
wow, ni para qué decir. En los productos con base a cereales, a nosotros que nos gusta pues, comer muchas cosas en lo que tiene que ver con hojuelas y cosas así por el estilo. Pero mira que la norma, a pesar de todo, hay una excepción y hace con el tema del pan y las obleas. En el caso del pan, las panaderías, digamos así, entre comillas, se salvaron de esta cochada con el tema de los impuestos saludables. Y obviamente el concepto que maneja la DIAN te explica y te hace la aclaración al respecto sobre este tema de esa palabra, excepto el pan, y te hace una pequeña explicación al respecto sobre eso. Entonces, estos productos de panadería y pastelería, por ejemplo, lo que tiene que ver los pudines, ¿no? Un brownie de chocolate, las galletas de chocolate. Bueno, a mí me gusta mucho el chocolate, por eso menciono mucho el chocolate. En ese sentido, pues, todos esos productos, si son producidos por el establecimiento que lo está vendiendo y lo hace y es responsable, sí, porque ya el hecho generador está, produce estos productos, hay hecho generador, pero vamos a ver si es responsable si supera las 10.000 VT por los ingresos del año anterior o del año en curso. Si lo supera, pues esa persona es responsable y obviamente le tocaría pagar impuestos saludables. Entonces, estos productos están inmersos dentro de los posibles bienes que pueden causar este tipo de impuestos. Ahí la norma o este artículo, el artículo 513-6, te explica cuáles son aquellos productos. Y mira que este párrafo que está aquí te hace la pequeña explicación al respecto con el tema del sodio, el azúcar y las grasas saturadas, de cuando supera el 10%, en el caso de las azúcares, las grasas saturadas también igual, o cuando se supera el margen de 1 o de 300 miligramos, en el caso del sodio. Cualquiera de los dos, si lo supera, pues obviamente esta persona, siendo responsable, tendría que pagar impuestos saludables por ese producto. El artículo 513-7 habla sobre el tema de las responsabilidades del impuesto a los productos comestibles ultraprocesados. Y ojo con esto, este tipo de responsabilidades, al igual con el de las bebidas, sigue manteniéndose el margen de las 10.000 VT el tema en lo que tiene que ver con los ingresos brutos, como lo dice acá la norma, los ingresos brutos provenientes de la actividad grabada con este impuesto, ya sea del año anterior o del año en curso. Igual, aplica igual la responsabilidad que en el caso de las bebidas saturadas. El 513-8 habla ya de las bases gravables del impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente, ¿sí? Y en ese sentido, la norma especifica cuáles son las bases que se van a utilizar en el caso de, por ejemplo, de las mercancías importadas, la base gravable sobre la cual se liquida. Mire que si leemos textualmente este inciso de este artículo, en el caso de las mercancías importadas, las bases gravables sobre la cual se liquida el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados y o con alto contenido de azúcares añadidos, sodios o grasas saludables, será la misma que se tiene en cuenta para liquidar los tributos aduaneros adicionados con el valor de este gravamen. Entonces, ya teniendo claridad respecto a eso, parece este inciso nos suena algo parecido a conceptos de normas internacionales. Y todos estos productos, todas estas bases, de una u otra forma, hacen parte para el caso de las mercancías cuando son importadas, incluyendo hasta el IVA, porque recordemos que el IVA es un impuesto no recuperable, hace parte del costo del producto cuando son importados. Y obviamente ese IVA implícito al momento de esa importación, teniendo en cuenta el marco normativo NIF, como hace parte del costo del producto, sirve de base y esa es la base para efecto de tenerse en cuenta para el cálculo del impuesto saludable en el caso de las importaciones. Y ustedes me preguntarán, ¿y este impuesto contablemente y tributariamente cómo se maneja? Bueno, en la parte contable, obviamente, si somos nosotros los que lo estamos generando en ese sentido, pues obviamente se generaría como un pasivo. Aquellas personas que de una u otra forma adquiere ese impuesto, lo llevaría como siendo un impuesto no recuperable, igual que el IVA, en el caso de las importaciones, se llevaría como mayor valor del costo en ese sentido. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir como aclarando no solamente en la parte tributaria, sino también visionando en la parte contable. El 513-9 habla sobre las tarifas del impuesto a los productos comestibles ultraprocesados. En ese sentido, pues las tarifas son muy cortas. Para el 2023 fue el 10%,
2024 el 15% y para el 2025 va a ser el 20%. Por ahí cuando estaba haciendo una asesoría me decía la persona, pues, por X motivo, él maneja impuesto al consumo, porque tiene, pues, en este caso, una empresa que se dedica, presta el servicio y está dentro de la responsabilidad de impuesto al consumo, pero también es productor de sus propios productos, valga la redundancia. Y él me decía, pues aparte que yo tengo que manejar impuesto al consumo, ahora tengo que añadir un impuesto saludable a los productos que yo también voy a vender que encajonan dentro de este tipo de responsabilidad. Y yo le dije, bueno, al menos pues hay que distinguir, porque el impuesto al consumo pues hay que verlo. Sabemos que en la mayoría se maneja en el tema de los servicios de restaurante, servicios de cafetería, cosas así por el estilo. Y pues este impuesto saludable se manejaría más que todo para el caso de los productores o las importaciones y en el caso del productor, pues la venta como tal que se haga del producto. Estamos hablando de ventas, por ejemplo, que si una persona pues elabora el producto, lo vende, no es que lo utiliza dentro del establecimiento como bajo la filosofía de una cafetería como tal. Entonces, en ese sentido, son dos cosas o distinciones que hay que tener totalmente muy aparte. Una cosa es esta, el impuesto al consumo, y otra cosa es el impuesto saludable. Y los impuestos, pues, no se manejan completamente diferentes. Pero obviamente el productor o el comerciante o la persona que uno está asesorando, ellos miran esos tipos de impuestos no como de una u otra forma, no, nosotros como contadores sabemos que contablemente no afecta el tema del margen de los ingresos, pero para efectos del incremento del producto, para efectos, porque al fin y al cabo el que lo paga es el consumidor final, pues obviamente se ve repercutido en el sentido de que a aquella persona se le incrementa el producto y obviamente está el concepto de ir a competir en el mercado con el tema de los precios. Entonces, eso es una cuestión que hay que darle manejo y pues es difícil en estos momentos con la situación económica que se está viviendo. Pero siempre hay que hacerle ver, pues dependiendo del tipo de producto, la marca en ese sentido, porque si estamos hablando de una persona que tiene unos ingresos superiores a 10.000 VTs, pues estamos hablando de casi más de 400 millones de pesos. Estamos hablando de una persona que tiene que tener un margen de ingresos bastante altos y pues tiene que ser un producto que está en el mercado, está bien establecido. Entonces, en ese sentido, también como venderle la idea de que hay que buscar otro tipo de estrategias. Pero bueno, ya no me quiero salir del tema de los impuestos, pero es como ustedes contadores, yo contador, nosotros contadores, tenemos que concientizar a la gente en este tema de los impuestos y hacerle ver de que el impuesto no está dentro del manejo del flujo de caja de la empresa, porque si siempre van a tener en cuenta el tema de los impuestos estos, como el impuesto al consumo, impuestos saludables dentro del flujo de caja, puede entrar en una liquidez mentirosa, por así decirlo, y eso no es prudente desde el punto de vista financiero. Entonces, ojo con esos contadores, hay que venderle las ideas a estos a estos empresarios, a estos clientes, de que el tema de impuestos, como estos que estamos tocando, no hacen parte del flujo de caja y no tienen que tenerlo en cuenta como un dominio propio. Simplemente así, le hago esta pequeña aclaración. El 513-10 ya te habla sobre el tema de la causación de los impuestos a los productos comestibles ultraprocesados, industrialmente y con alto contenido de azúcares y añadidos sodio, grasa y saturadas. Bueno, en ese sentido, pues obviamente el tema de la causación, igual como el de las bebidas saturadas, se maneja igual en la producción y se maneja en las importaciones. En la producción tiene el mismo manejo, ya sea por la venta que se haga, en este caso, el retiro de inventarios, en este caso, o la transferencia a título gratuito oneroso, en el caso de las donaciones, o la emisión de la factura. Y a falta de esta, pues, obviamente, cuando se hace la entrega o retiro, aunque se haya pactado reserva de dominio o un pacto de retorno. Ya, normas NIF, eso ya no lo vamos a explicar, porque ya eso es otro tema, pero ya para que nos vayamos mentalizando un poquito en el tema. Entonces, al igual que el otro impuesto, este impuesto también la causación se hace igual en ese sentido. Ya en este tema, hasta aquí sería el manejo del tema de los artículos que están estipulados dentro del estatuto tributario. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, el caso de los conceptos. Miren, este concepto de la administración de impuestos, el que tiene que ver el concepto 607, que fue una radicación, como aparece acá. Disculpa, acá no lo estoy
Vemos que fue para fecha del 24 de mayo del 2023. En este concepto, pues ya nos hacen una pequeña explicación, una pequeña ilustración en el tema de, hacen la pregunta, ¿son monofásicos los impuestos saludables? Pues obviamente, en el caso del impuesto del IVA y del IQI, yo digo IQI, sí son monofásicos. Esos son de carácter monofásico. Este tema de monofásico, recordemos que nosotros lo escuchamos muchas veces con el tema del IVA y se está volviendo a repetir con el caso de los impuestos saludables. Entonces, tenemos que tener claro el concepto, inclusive, el mismo concepto de la DIAN, mírenlo aquí en estas apartes, lo dice muy claro, disculpen la rayada que dice aquí, hacerlo bien. Dice muy claro, los impuestos saludables se generan en varias circunstancias y te lo vuelve a recalcar la misma norma en ese sentido. Y la norma te está diciendo muy claramente, por ejemplo, en el caso de la producción, en el caso cuando haya una venta, retiro de inventarios o cualquier acto que implique transferencia de dominio. Ya esto es parecido y conocido por nosotros. Y como segunda observación, te hablan del tema de la importación. En ese sentido, la norma te está haciendo la aclaración y más adelante, cuando ellos tratan de hacer la explicación sobre el tema de lo monofásico, recordemos que se da en la etapa, en el caso de la producción, se da en la primera fase de la producción. Hay unos ejemplos que el mismo concepto explica más adelante porque podemos encontrar que la materia prima que se utiliza viene con impuestos saludables y el resultado final puede hacer que de un producto que esté dentro de los códigos arancelarios o puede hacer que no. Y que en ese orden de ideas, si está dentro de los códigos arancelarios para que esté considerado como impuesto saludable, la generación o el producto final también se genera impuestos saludables. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. Y en el caso de la importación, pues obviamente se da en la fase de importación. Cuando se importa, se registra el documento en la importación con todos los documentos aduaneros. Ahí en ese momento se aplica el concepto de lo que el impuesto es monofásico solamente en esa etapa y pues ahí se produce el impuesto saludable. Cuando el producto comestible, que hacen otra pregunta o otra aclaración el concepto, procesado industrialmente y con alto contenido de azúcar añadido, sodio, grasa saturada, mira que son los tres elementos básicos que se manejan, es producido en zona franca e importado al territorio aduanero nacional. ¿En qué momento se causa el IQI, o sea, el impuesto de los productos comestibles y cuál es su base gravable? Pues obviamente, para no simplificar tanto en ese sentido, ese producto, por lo que trata de explicar el concepto, cuando es producido en el territorio aduanero nacional producido en la zona franca, disculpe, y se importa al territorio aduanero nacional, ya el tema de importación está implícito dentro del concepto o la norma para efecto del manejo de impuestos saludables. O sea, pues sabemos que la zona franca es como una zona limítrofe dentro del territorio colombiano donde están exentas de ciertos impuestos y de ciertas cuestiones arancelarias y que al momento de que ese producto salga de ahí se empiezan a grabar y se tiene que nacionalizar o tiene que hacer el pago de los tributos aduaneros que nosotros sabemos. Entonces, en ese momento que ese producto sale de ahí de la zona franca y se legaliza en cualquier parte, en el territorio aduanero nacional, en cualquier parte de Colombia, ya se considera una importación y automáticamente ese producto tiene que generar impuestos saludables si aplica. Vuelvo y repito, teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado dentro de los conceptos anteriores en ese sentido. Acá el mismo concepto te hace una pequeña explicación gráfica en este sentido y te hace una pequeña como orientación al respecto cuando esos productos salen o no salen y en ese sentido cómo aplica la normatividad según el caso. Aquí por aquí más adelante hacen otra pregunta que me parece más no, esta no, creo que no fue este concepto, creo que fue sí, este concepto. Este concepto que viene siendo el número 111, concepto 111, 1111, perdón.
del 24 de octubre del 2023, en ese sentido, mire que te dice y te vuelve y repite, ¿cuáles son los presupuestos para que un producto se encuentre grabado con el impuesto del IQI? En ese sentido, pues la norma es muy clara y el concepto te lo aclara y te dice, primero, que se trate de un producto comestible. Míralo acá. ¿Sí? Segundo, que se encuentre dentro de la lista de partidas y subpartidas arancelarias. En este sentido, te disculpe sí, pero parece que tengo el pulso bien malo. Vamos a hacerlo otra vez acá. Se encuentre dentro de esto. Entonces, estas dos condiciones, primero que sea comestible, como lo indica en el inciso segundo de la citada disposición, te dice muy claro, y que se encuentre dentro de la lista de estas partidas y subpartidas arancelarias que ya nosotros las vimos en los artículos que estábamos viendo anteriormente. Más adelante, para que te dicen que sea considerado un producto ultraprocesado industrialmente. Tercera condición. Y la última, que tengan estos ingredientes, lo que hemos hablado, sal o sodio, azúcares y grasas. Ya. Entonces, ojo con esto. Son 4 condiciones, o sea, son 4 presupuestos. Primero, que sea comestible. Segundo, que se encuentre dentro de las partidas y subpartidas arancelarias para que la aplique. Tercero, que sea considerado un producto ultraprocesado industrialmente. Y cuarto, que tenga los 3 componentes, sal y sodio, azúcares y grasas saturadas, en ese sentido. Entonces, ya teniendo esas 4 condiciones, pues prácticamente estamos diciendo que están los presupuestos básicos para que ese impuesto, perdón, para que ese producto se encuentre grabado con ese impuesto de líquido, en ese sentido. Ahora, aquí nos hacen otra pregunta y nos hacen lo que yo le estaba comentando, la excepción del pan. Dentro de los, recuerden que dentro de las partidas arancelarias había un concepto que decía excepto el pan, o sea, para el caso de las panaderías. ¿Y qué pasa? Que en cuanto a eso, la normatividad te explica muy claramente dentro de esta partida 1905 por qué está excluido el pan, ¿sí? El pan que es horneado, que es cocido, que es producido con base de harinas, cereales, y te hacen levadura y te hacen todas esas cuestiones de análisis, por qué está excluido y por qué de una u otra forma, haciendo un pequeño resumen, hace parte de la canasta básica familiar, ya, a que podamos entender de una u otra forma, y eso de una u otra forma está inmerso ahí para efecto de que tenga esa excepción en el caso del pan. Mira que te habla de cuáles son el concepto o el alcance de los términos industrial e industrialmente, que se habla para efectos de el artículo, no retengo ahorita el número del artículo del Estatuto Tributario, donde toca este tema en los procesos industriales, en los procesos de la creación, elaboración de los productos que están incluidos dentro de los impuestos saludables, el tema industrial o industrialmente, cómo se maneja en ese sentido. Ya teniendo claridad respecto sobre eso, el criterio que maneja la administración de impuestos, esto no interesa de que la persona de una u otra forma, o que esos insumos que se utilizan o esos ingredientes sean naturales, y que tampoco es relevante la calidad del sujeto en ese sentido. O sea, que porque la persona supuestamente no sea industrial, dentro de los conceptos que se manejan, el concepto que es industrial, no sea industrial, no esté cabido dentro del proceso o dentro de la generación del impuesto saludable, pues eso es relevante para la administración de impuestos. Hay otras situaciones que se tienen que tener en cuenta, como por ejemplo el tema de la base de las 10.000 VT, que ya se explicó en cuanto a los ingresos, que el producto esté inmerso, y mira que se explicó anteriormente, y que cumplan estos 4 presupuestos, que sea un producto comestible, que se encuentre dentro de las partidas y subpartidas arancelarias, que sea considerado un producto ultraprocesado industrialmente y que contenga estos 4 componentes. Después que contenga estos 4 componentes, aunque, mira que el mismo concepto te dice, no tenga la calidad de sujeto industrial, eso no es relevante para la administración para decir que esta persona no es responsable del impuesto saludable. ¿Ya? Y teniendo en cuenta que si cumple la condición de las 10.000 VT, que está aquí, como
como colchón o como base para poder decir si es responsable o no es responsable. Entonces, en ese sentido, el concepto te va aclarando poco a poco qué es o qué no aplica para el caso de los impuestos saludables. En ese sentido, vamos a mirar para más adelante porque son tantas preguntas. Bueno, mira, este punto 5.1 te hace una pequeña aclaración y mire que aquí lo hacen gráficamente y te hace una pequeña hipótesis, una aclaración que se puede dar en el tema de, por ejemplo, una persona quiere una materia prima de una confitería con la partida de salario 17.04 y adquiere otra materia prima como esta con la partida 19.04 y porque ambas pagan impuestos saludables en ese sentido, ¿sí? Al producir este turrón, o este pastel, no sé si por así decirlo, este pastel está dentro de la partida 17.0.4 y este resultado final, ¿sí? Daría como objeto a que ese producto que viene de materia prima con impuestos saludables genere impuestos también saludables. Y eso es lo que lo trata de explicar acá, porque se dice que se mantiene el carácter de impuesto monofásico. O sea, la gente creía que cuando hablaba del concepto monofásico, bueno, listo, yo lo pagué aquí no va el impuesto saludable, en esta parte, en la producción, digamos en el paso B, no va, no señor. El concepto del impuesto monofásico así se da en las primeras etapas, pero de los productores de estos bienes. Pero tú que produces este bien, productos de estas dos materias primas, el resultado final sí entraría dentro del juego de impuestos saludables y no estaría contrarrestado con el concepto de impuesto monofásico. Entonces, el mismo concepto te lo está aclarando. A pesar de que tú estás adquiriendo dos productos con impuestos saludables, no quiere decir que la elaboración del producto final esté exento de impuestos saludables porque tú pagaste impuestos saludables. No. Si tu producto final está dentro de las características que ya se explicó anteriormente y que el concepto lo explica y lo aclara, pues obviamente tú también tendrías que calcular impuestos saludables. Entonces, obviamente esto es como una cadena. Esto es como una cadena como tal. Vamos a ver otro tema importante por acá. Bueno, acá te explica con el tema de la fórmula. Y aquí te hace una aclaración cómo se calcula el IVA, que es el caso de las bebidas azucaradas ultraprocesadas. Y te hace una pequeña explicación con respecto a la fórmula y te pone como ejemplo final de cómo se calcula con base a la explicación que ellos hablan acá para dar un resultado de 137.5. Sería interesante que ustedes miraran este concepto, miraran el proceso de los ejemplos que se explican ahí y cuál es el resultado final en ese sentido. El otro concepto final, que es este tema que está aquí, pues simplemente te aclara y te dice sobre la discriminación de la factura de los impuestos saludables y te habla sobre el tema de los códigos que están implícitos en la factura, en ese sentido. Entonces, esto es como especie de decir, vea, a partir de la fecha, la factura electrónica va a tener que tener un campo en el formato XML para efecto de los impuestos saludables. Si aplica para esa persona, no aplica en ese sentido. Bueno, ya teniendo claridad respecto sobre eso, entonces ahora comparto con usted otra vez mi diapositiva o mi presentación. Vamos a hablar sobre unos términos que hay que tener en cuenta para efecto de no crear confusión. La OMS considera azúcares libres los azúcares añadidos, refinados o sin refinar a los alimentos por los fabricantes, los cocineros o los consumidores. Entonces, de pronto, pues ustedes ven por ahí que la norma habla de azúcares añadidos, es lo mismo que azúcares libres, porque en las etiquetas encontraremos azúcares libres y no vemos los azúcares añadidos y la norma te habla de azúcar añadido, entonces eso tiende a confusión. Entonces, la OMS aclara este concepto, esta palabra de azúcares libres, que es lo mismo que azúcares añadidos. Y el término KCA en todos los recetarios nutricionales aparece como KCA con L, en ese sentido. No sé si la norma o el estatuto que aparece en la página web no le colocaron la letra L, pero si ustedes miran todos los recetarios nutricionales, siempre aparece con la letra L, el KCAL. Así aparece. Entonces, para no crear confusión, es lo mismo.
para que podamos tener claridad respecto sobre eso. Por otro lado, vamos para la segunda parte, en el caso de los ejemplos. Tenemos el caso de un producto 1, este es el recetario nutricional y nos aparece, miren, o sea, quiero que analicen algo. Mira que a mano izquierda aparece lo que tiene que ver, vamos a subrayar. Mire que aquí a mano izquierda aparece el valor, digamos, que se utiliza la norma, que son el de los 100, y te habla el de la porción. Obviamente los valores que nosotros vamos a tener como marco de referencia son estos que están aquí. Son estos que están acá. En ese sentido, pues teniendo claridad respecto sobre eso, como esos son los valores, aquí observamos que hay grasa total, grasa saturada, carbohidratos, fibras dietarias, azúcares, proteína y sodio. Nosotros nos enfocamos en lo que te dice la norma. La norma te dice, vámonos para las grasas saturadas, ahí están. Vámonos para los azúcares totales, añadidos, perdón, ahí están. Y los sodios, que son los tres elementos que el marco normativo te maneja para efecto de los cálculos de los impuestos que vayamos a hacer, en ese sentido. Entonces, ya teniendo claridad cuáles son los tres elementos que vamos a tener en cuenta, nos vamos a lo siguiente. La información, disculpe, que vamos a manejar es la siguiente. La norma te habla que por cada 100 en lo que respecta a los nutrientes de sodio, azúcar y grasa saturada, esos son los márgenes que se va a tener en cuenta y hay que analizar cada uno para efecto de determinar cuándo aplica o no aplica el impuesto saludable. En el caso de sodio ya sabemos que hay una variable que es 1 o superior a 300 miligramos. Si ese valor supera, que con el cálculo de 1 mg sobre KCA da superior a 1, aplica el impuesto saludable. Si vamos a manejarlo por el de los 300 miligramos y en el recetario aparece que el sodio superó los 300 mg, teniendo como base los 100 gramos, pues en ese sentido aplica el impuesto. Ya sea el uno o el otro, aplica. En el caso de los azúcares, si el resultado de la fórmula supera el 10%, aplica. Y en el caso de las grasas saturadas, igual. Teniendo claridad respecto sobre eso, esto es lo que nos muestra el estatuto tributario o el artículo correspondiente en lo que maneja sobre este tema. Y mire que aquí en el caso de los sodios, miren lo que lo dicen de manera muy textual. Dice, se toma cualquier cantidad de alimentos. Puede ser 100 gramos. Ellos condicionan que pueden ser 100 gramos. O la porción. No sabemos cuál es cómo se maneje o el establecimiento cómo maneje la porción. Si es mayor a 100 gramos o menor a 100 gramos. No se sabe. Y se divide el contenido de sodio reportado entre el número de KCAL reportado en la misma cantidad. Si esta relación es superior a 1, será sujeto a impuesto. Por otro lado, debe calcular el contenido de sodio en 100 gramos. Y si esta supera las 300 miligramos, estará sujeto al impuesto. 1 miligramo igual a 1 gramo. Entonces, en este caso, 300 miligramos igual a 300 gramos. Estará sujeto al impuesto. Entonces, es suficiente con que se cumpla con cualquiera de las dos condiciones, en este caso. Teniendo claridad respecto a eso, vamos a los azúcares. También te aplica como un proceso para aplicar una fórmula y te dice, una vez identificado en cualquier cantidad de alimentos, se debe multiplicar la cantidad de azúcar añadidos en gramos por el factor de conversión de 4 KCl sobre gramos, y este resultado se divide con el total de KCl. Ya ahorita vamos a mirar la fórmula y los cálculos de cómo se hace para que tengamos claridad respecto sobre eso. Las grasas saturadas, igual, si supera también ese 10%, pues también estaría dentro el sujeto al impuesto de impuestos saludables. Entonces, en ese sentido, vamos a determinar la obligación. Primero, perdón, disculpe. El artículo 513-6 te dice el hecho generador del impuesto a los productos comestibles. Ahí está inmerso dentro de eso lo que es el tema de los azúcares añadidos, el sodio y la grasa saturada. Y te explica a través de una fórmula. Te dice, el producto como tal es de 155 KCA. Que está representativo en 100 gramos. Si ustedes miran la etiqueta, que la estábamos viendo anteriormente, vamos a mirarla hace un momentico, mírenla acá, en este caso, miren que aquí dice 155 por 100 gramos.
Y eso es lo que estoy manifestando en este caso. El KCL son 155 hasta 100 gramos, por lo tanto, en ese caso, en lo que tiene que ver el sodio, no supera los 300 miligramos, ya, porque si son 155 KCL, eso equivale a 155 gramos, en ese caso, no lo supera porque dice 67 miligramos, no supera los 300 miligramos del sodio, y el resultado de aplicar la fórmula me da 0.43, tampoco no supera el 1, en este caso. En el caso de lo que tiene que ver con los azúcares añadidos, igual, me dice que son 9 gramos. Entonces yo aplico la fórmula 9 gramos por 4 entre 155 por 100. ¿De dónde sale ese 155? Ya lo vimos que está en la etiqueta. ¿El 4 de dónde sale? La fórmula o el concepto de la norma te habla de 4 gramos en este caso. Mírelo acá. Si ustedes miran acá en la explicación anterior, mírelo acá. Si ustedes miran acá, mire que aquí dice en los azúcares, en el literal B, dice 4 KCAL sobre gramo. Ese valor 4 es el factor multiplicador que se está utilizando acá en el ejemplo. Entonces, ya teniendo claro al respecto sobre eso, vemos que la fórmula que se va a aplicar son 9 gramos por 4 entre 155 por 100. Y eso me da como resultado 23.225. Está sujeto al impuesto en este caso, porque superó el 10%. Y en el caso de la grasa saturada, se aplica también la fórmula igual y me da 28.45, está sujeto. Ya independientemente que la grasa saturada me diga que superó el 10%, ya con los azúcares añadidos sabemos que superaron ese 10%, prácticamente este producto estaría obligado a pagar impuestos saludables en este sentido. Pero sin embargo, hacemos el tercer cálculo de la grasa saturada y nos da por encima del 10%, nos da 28.45. Teniendo claridad sobre esto, el impuesto a pagar en este caso, teniendo en cuenta, perdón, el 513-9, que es la tarifa que se va a manejar en este sentido, nos dice que la tarifa del impuesto será del 10% para el año 2023, asumiendo que estamos en el año 2024 sería el 15% y para el año 2025 sería el 20%. Por lo tanto, el producto, asumiendo que el valor sin IVA es de 2.290, en este caso, ese valor se multiplicaría por el 15% y nos daría un impuesto de 343.5 con pesos de impuesto saludable de ese producto, según la etiqueta que estábamos viendo. Ese sería más o menos como el manejo en el caso del impuesto en este tema de las bebidas. Vamos ahora a recordar, aquí hago la observación, lo que yo estaba comentando, que miren que en las etiquetas siempre va a aparecer KCAL con L. Y normalmente el estatuto te está hablando sin la letra L. No sé si fue una mala redacción o una mala transcripción, no sé, en ese sentido. En el ejemplo número 2, o el producto número 2, observamos, por ejemplo, la información nutricional. Nos dice en este caso, mírenlo acá, nos hablan de 100 mililitros. Y estos 100 mililitros que observamos, en este sentido, estos 100 mililitros, el valor que vamos a tener como marco de referencia sería este. El producto, en este caso es una gaseosa, es de 250 mililitros. Y como son 250, lo totalizado por cada uno de los conceptos serían estos. Pero el marco de referencia para el cálculo que nosotros vamos a manejar sería este. Este es el valor de marco de referencia que nosotros vamos a manejar como tal. Bueno. El artículo 513-4 te habla de las tarifas del impuesto a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. Y te dice, vea, por el contenido de 100 mililitros, y te manejaba los rangos, que ya se los expliqué, cuando son menos de 6 gramos, pues no genera impuestos. Cuando están entre 6 gramos a 10 gramos, para el año 2024, subiendo sería de 28 pesos, en ese caso los azúcares añadidos. Y ya cuando superan los 10 gramos, sería de 55 pesos para el año 2024. No hablemos del 2023 porque ya pasó, pero vamos a hablar del presente año. Entonces, por eso estoy marcando las tarifas del presente año. Ya teniendo claridad respecto sobre eso, pues la fórmula que se va a manejar para efecto del cálculo sería esta. MP es igual al volumen entre 100 por la tarifa, donde IMP vendría siendo en este caso el monto de impuestos aplicable a las bebidas en pesos. El BOL es el volumen en la bebida expresada en mililitros y la tarifa, pues obviamente según lo que vimos ahorita en la tabla del artículo, en este caso sería el artículo 513-4, en ese sentido. Según esto, la aplicación de la fórmula me daría como resultado
el cálculo del impuesto de 137.5 pesos de impuestos de bebidas ultraprocesadas, en este caso. Este sería el resultado. Ahora, ¿de dónde sale ese 250? Pues observemos, si nosotros miramos con calma, los 250 corresponde al producto como tal que vendría siendo esto que está aquí, 250 mililitros. Ese es el valor, porque la gaseosa es de 250 mililitros en este caso. Y este valor es el que se toma como marco de referencia para efecto del cálculo que se va a desarrollar dentro de la fórmula como tal. Teniendo claridad sobre esto, vámonos a la fórmula. Y la fórmula, mira, el que maneja 250, que es el valor, el mililitro de la gaseosa, entre 100 por el valor de la tarifa según el rango de la tabla que vimos anteriormente, y eso me da 137.5. Ese sería el resultado del impuesto como tal. Ya teniendo claridad respecto sobre eso, en la tercera parte hablamos sobre los formularios. No voy a ahondar mucho en este tema porque el tiempo ya está muy corto. El formulario que se maneja para efecto de la presentación de los impuestos sería el 505, en ese sentido, el 505. Me disculpan acá. Y el otro formulario que se va a manejar para efecto de los pagos sería el 690. No quiero ahondar mucho en explicando el tema porque ya el tiempo se nos está cortando. Si hay algunas preguntas respecto sobre lo que se ha explicado hasta acá el momento, compañera, con mucho gusto estaré atento. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a las personas que nos han estado acompañando el día de hoy. Vi que también estuviste respondiendo algunas de las preguntas que nos venían haciendo. Sin embargo, acá tenemos una pregunta de Diana Villalobos. Ella nos dice, las tarifas del impuesto de comestibles ultraprocesados a partir del 2024 es del 15%, pero las facturas que llegan aún lo hacen con el 10%. ¿Hay algún problema? Bueno, voy a hablar a título personal. ¿Cómo se llama la compañera? Diana, Diana Villalobos. Diana, yo pues me estoy yendo un poquito más allá. Mira bien si las facturas tienen fecha del año pasado. Si las facturas tienen fecha del año pasado, la persona que aplicó las tarifas correspondientes para el año 2023 la está haciendo bien. Pero si tiene fecha de 2024 y no está aplicando las tarifas de este año, pues obviamente ya eso sería un manejo de parametrización del software, y el software como tal tendría que calcular de manera isofacto el porcentaje aplicable para el 2024. En ese caso estaría violando la norma porque el porcentaje no es el que está previamente establecido para el 2024 y no está bien. Listo, Edgar. Y tenemos una última pregunta de parte de Antonio. Él les pregunta, un favor, el término industrial e industrialmente, ¿a qué hace referencia? Ejemplo, en una fábrica de queso sin madurar se utilizan solo dos máquinas, una para la cocina del queso y el resto de la fabricación es manual. En este caso sería producción artesanal. No, no, no se puede manejar. Recuerda que el concepto de la DIAN fue muy claro cuando evocó que es relevante para él que no se maneje el concepto de industrial para la persona. Con solamente que la persona produzca o haga un producto final, que sea el productor, ya está dentro, encajonado dentro de los conceptos para efectos de lo que tiene que ver con los impuestos saludables. En este caso, como me están poniendo el tema porque estoy viendo la pregunta, una cuestión del queso, ¿sí? Y hay una fabricación manual. El hecho de que sea manual no implica que ese manejo manual transgiverse el concepto industrial. Entonces, en este caso, esta persona es productora y esta persona está dentro de los conceptos de los hechos generadores para impuestos saludables, ¿vale? Vale. Y ya ahora sí, la última pregunta, Sergio Rodríguez nos pregunta, si una empresa que hace churros artesanales vende al año aproximadamente 800 millones, son derivados de la panadería y utiliza productos que ya vienen con el cobro de impuesto saludable. De igual forma, ellos deberían cobrar el impuesto. Bueno, qué churro. Ahí sí ve que veo como que yo asumo que el churro es como
Sí, es no una sé. masita con azúcar y canela que viene Ah, ok. frita. Ok. Ya sé, aquí tiene otro nombre. Bueno, en el caso este, cuando hablan de la excepción de la panadería, se está refiriendo al pan, no a este tipo de producto. ¿Me hago entender? El pan hace parte de la canasta familiar y por lo tanto el concepto de la DIAN es muy claro cuando dice cuál es el tema del pan. No el caso de los churros. Los churros no se considera como pan, es un producto, eso hace parte más bien eso se llama, de la repostería, por así decirlo, para que tengamos más claro. Ella es un tema completamente diferente al pan. Ahora, vete al concepto, te recomiendo que te vayas al concepto de la DIAN. Y si dentro de lo que hace la explicación al respecto sobre la levadura, sobre los azúcares, todo lo que dice que son los ingredientes que se añade al pan, está encajonado dentro de eso, si se sale fuera de ese perfil, pues ya estamos hablando de un tema que no es pan y por lo tanto sería una repostería y por lo tanto sí estaría grabada con impuestos saludables como tal. Si la persona pues obviamente supera los topes y se da el hecho generador. En este caso sí se da el hecho generador porque la persona es productora, pero no sabemos si supera el tope de las 10.000 VT para ser responsable. Entonces, en este caso, si ese producto no está encajonado dentro de lo que se maneja el concepto de la DIA, pues automáticamente ese producto final sí sería para efecto de impuestos en este caso. Pero el pan no, el pan, o sea, el pan, como no. Y en caso de que sea una panificadora, pero produce otros productos como tostadas, en ese caso también debe generar impuestos saludable. No, la tostada está dentro del concepto del pan. Ah, ok. Listo, Edgar, muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas que hay varios mensajes, pero pues otras se fueron respondiendo a medida que ibas haciendo tu presentación. Les recordamos a todos que les vamos a enviar este webinar a sus correos electrónicos. Les enviamos el link con el video para que si de pronto hay un concepto que no quedó tan claro o a lo largo de estos meses donde van a implementar el impuesto saludable tienen alguna duda, puedan regresar a la grabación y puedan verlo. También les recordamos que desde SIGO ya estamos muy preparados para estos nuevos impuestos, nuevas regulaciones y desde SIGO ya pueden poner automáticamente el impuesto saludable a los productos para los que les apliquen. Eh, entonces, también por último los invitamos a que nos califiquen. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en la pantalla o con el link que les acabo de enviar al chat. Ahí únicamente nos pueden no solamente calificar, sino que también pueden dejar sus ideas para futuros espacios, temas que les parezcan de su interés. Y recuerden que para este mes de enero, que ya casi se acaba, tenemos hasta el 30% de descuento en nuestros productos para que puedan llevar a su pyme la mejor solución. Pueden acceder a estas ofertas en www.sigo.com o escaneando el código QR que les aparece en la pantalla. Nuevamente les hacemos la invitación a que nos sigan en las redes, nos encuentran como @sigo Colombia y en nuestra página web www.sigo.com y que de igual forma sigan a nuestro speaker Edgar Suárez, que él también está constantemente ahí disponible para ayudarlos o para asesorarlos en caso de que lo requieran. Y nuevamente, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Más de 120 personas estuvimos conectadas alrededor del webinar y muchas gracias, Edgar, por acompañarnos. No, con el mayor de los gustos. He visto varios comentarios que están por ahí para que sepan. Mi correo es edgar7214@gmail.com o mi teléfono es 301-297-4260, que también es WhatsApp. Por ahí me pueden hacer preguntas. O si no, la compañera me facilitará las preguntas y yo con mucho gusto se las puedo ir respondiendo con calma a las demás personas. El tiempo no nos dio y pues obviamente tenemos que cortar, como dicen por ahí. Perfecto, Edgar. Sí, recuerden que pues también en la grabación pues quedan los datos de contacto de Edgar. En su presentación estaban sus datos de contacto y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que tengan una excelente semana. Hasta luego.